Gloria al Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 9. Versículo 9. Gloria a Dios. Amén. Gloria sea el Señor. ¿Ya lo tiene ahí? Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 9, versículo 9 en adelante. Dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, esto es la casa de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre, te damos gracias esta tarde, Señor, esta tarde noche, por estar aquí en tu casa. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, y ponnos, Señor, dentro de nosotros un espíritu, Señor, apacible, Señor, que podamos, Señor, recibir tu palabra como una instrucción para nuestro diario vivir, en el nombre de Jesús. Amén. Le he llamado a esta enseñanza, a esta predicación, el pasar de Jesús. Y el pasar de Jesús tiene su propósito. Amén. Si nosotros, aquí en Mateo 9, versículo 9, dice, pasando Jesús de ahí, significa Jesús siempre andaba en el camino, y pasaba de un lugar a otro. Iba a un pueblo, predicaba del reino de los cielos, y se pasaba a otro. Y así era el caminar de Jesús, era pasar de aquí para allá. Como vemos también en Mateo capítulo 4, Mateo 4, 12, 18, Mateo 4, 12, 18, dice, andando Jesús junto al mar. ¿Se da cuenta? Andaba Jesús junto al mar. El andar de Jesús, o el caminar de Jesús. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí. En otras palabras, les dijo, síganme. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. El versículo 21 dice, pasando de ahí, otra vez Jesús, el pasar de Jesús. Pasando de ahí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y dejando al instante las barcas y a su padre, le siguieron. Es decir, el pasar de Jesús, hermanos, tiene un propósito. El pasar de Jesús tiene un propósito. No está aquí literalmente, pero está implícito. El llamado de Jesús, el pasar de Jesús tiene un propósito. ¿Sabe cuál es? El que le sigamos. El pasar de Jesús tiene un propósito, el que le sigamos. Síganme. El pasar de Jesús tiene ese propósito. No está implícito, no está literal, pero sí está implícito el propósito. El propósito de Jesús de hacernos el llamado, ¿sabe cuál es? El que salgamos. Dice, salgan de ahí. Síganme. Cuando dice síganme, uno entiende que nos está sacando de ahí. Sálganse de ahí y síganme. Amén. Ese es el propósito. El pasar de Jesús tiene ese propósito. El que le sigamos, el que salgamos de ahí y lo sigamos a Él. Ahora bien, ¿de dónde quiere el Señor sacarnos?
del llamado del llamado que muchos hoy en día y la humanidad tiene. ¿Sabe cuál es ese llamado? El llamado del mundo. El llamado a seguirle, a atender sus principios, a moverse bajo sus enseñanzas, a moverse bajo su cultura. Ese es el llamado que el mundo hace hoy en día a toda la humanidad. Y mucha humanidad está en el mundo, atendiendo el llamado del mundo, mas no atendiendo el llamado de Jesús, no atendiendo el llamado de Dios. Amén. Jesús nos llama a que salgamos del mundo. Jesús le hizo un llamado a sus discípulos. Dice, unos estaban en la barca, unos estaban remendando, haciendo quehaceres, cosas del mundo. Y eran llamados a atender el llamado del mundo. Pero Jesús viene y trae algo nuevo. Él nos llama a que salgamos del mundo y que lo sigamos, porque Jesús es una nueva esperanza. Jesús es un nuevo destino. Jesús es un nuevo propósito. Muchas veces los llamados de Jesús tienen bastante significado y bastante importancia para nosotros, la humanidad. El llamado del mundo, dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 y 17, dice, y esto no es del mundo, esto no es de Dios, sino del mundo. ¿Qué es eso a lo que se refiere? La vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿A qué se refiere? ¿Qué está diciendo? El deseo de las cosas del mundo, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida. Amén. El engaño en las riquezas. Dice, todo esto es del mundo, pero no es mío. Todo esto se mueve el mundo, pero ese no es mi deseo. Ese es el deseo del mundo. Amén. Pero Jesús, cuando nos dice, y Él va pasando por ahí, Él lanza un llamado a la humanidad y le dice, salgan de ahí, síganme. Yo soy la nueva esperanza, el nuevo propósito, el nuevo destino para sus vidas. La Escritura nos dice que cielo y tierra pasarán. Cielo y tierra pasarán. Todo lo que se aferre a este mundo seguirá la misma suerte que el mundo. Cielo y tierra pasarán. Van a ser desechados. Estos no van a permanecer. Así es que todo aquel que se aferra a este mundo correrá la misma suerte. No permanecerá, sino morirá eternamente. Pero dice Jesús, en mi llamado yo los llamo a vida eterna. Todo aquel que me sigue no perecerá, sino que tendrá vida y vida en abundante. Eso es lo que el Señor Jesús nos dice cuando nos llama a que le sigamos. Amén. Ese es el llamado al mundo. El seguir a Jesús, mas no el seguir los principios del mundo. El mundo está preparado para que la humanidad le dé la espalda a Dios. El mundo está preparado bajo sus principios, sus instrucciones, sus enseñanzas, todo aquello que el mundo maneja, está para que la humanidad la tenga cegada con una venda en los ojos y no reconozca a Jesús como su Señor y Salvador. En otras palabras, el mundo tiene atada a la humanidad en los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, el engaño en las riquezas. Y ahí los tiene. Pero el único propósito que busca el mundo en esto es que no conozcan a Jesús, que no conozcan la nueva esperanza, que no conozcan aquel que trae vida eterna, aquel que dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se da usted cuenta? Dice, cielo y tierra pasarán, este mundo va a perecer, junto con todos los que se aferran a él. Correrán la misma suerte. Pero no así aquellos que se aferran al llamado de Jesús. Aquellos que atienden el llamado de Jesús, dice, ellos van a permanecer. Ellos no morirán, sino que vivirán. Todos nosotros, por naturaleza, vamos a morir, naturalmente. Pero es el principio de nuestra nueva vida que Dios prometió, una vida eterna. Es el principio. Como para aquellos que no han recibido a Jesús, que aquellos que lo rechazan,
Para ellos el destino es diferente. Ellos morirán y seguirán muertos todavía, en una muerte eterna. Pero Jesús dice, ustedes tienen garantizado, si me siguen y entienden mi llamado, tienen garantizada una vida eterna. No morirán, sino que vivirán. Esa es la gran diferencia entre seguir el llamado del mundo y seguir el llamado de Jesús. El llamado de Jesús tiene un propósito. Amén. El llamado de Jesús tiene un propósito. El mundo ofrece muchas cosas que están disfrazadas de verdad, pero son mentiras. Al final se da uno cuenta que le extiende la factura. Dice, ahí te va la factura. Espérame, ¿de qué se trata? Acuérdate. Me debes esto, me debes esto, me debes esto, lo otro. Y eso no lo dice, sino la factura cae de sorpresa. Amén. Pero en Jesús es diferente. En Jesús es diferente. En su llamado nosotros tenemos bendición, promesas de vida eterna. Muchas bendiciones, muchas promesas. No solo dice la palabra que para este tiempo, sino para el tiempo venidero. Muchas bendiciones vendrán para aquellos que atienden el llamado de Jesús. Muchas promesas se van a cumplir para aquellos que atienden el llamado de Jesús en este tiempo y en el venidero también. ¿Sabe por qué? Porque el llamado de Jesús está garantizado. Jesús nos llama a un propósito que está bajo una garantía. ¿Sabe quién lo garantiza? Lo garantiza la palabra misma, la garantiza el Espíritu Santo y la garantiza el Padre Eterno. La garantiza Jesús por el medio de su sacrificio, de su sepultura y de su resurrección. Con eso Jesús garantiza su palabra. La palabra misma dice, si Jesús no hubiese resucitado, vanas son las promesas. No tienen sentido, no tienen propósito. ¿Por qué? Porque aquel que las prometió, la tumba lo retuvo, la muerte lo retuvo. Así es que todo lo que dijo no tiene significado, pero por cuanto resucitó, sus promesas son verdaderas, sus bendiciones son verdaderas, todo es verdadero, nada es ficticio. Amén, porque Él resucitó. Y dice la Escritura que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y mientras Jesús esté vivo, sus promesas y sus bendiciones son vivas para nosotros. Son actuales también. De la misma manera que Jesús actuó en el pasado, actúa en el presente y seguirá actuando en el futuro. Esa es la garantía. Él está garantizado. Su palabra, sus promesas están garantizadas por Él mismo, por su sacrificio, su muerte y su resurrección. Están garantizadas por el Espíritu Santo y están garantizadas por el Padre Eterno. Pero no así el mundo. El mundo ofrece muchas cosas atractivas. Y muchos han ido y corrido tras lo que el mundo ofrece. ¿Por qué? Porque es atractivo. Y han atendido el llamado del mundo. Pero al final les extiende la factura. Es decir, el mundo disfraza verdades, pero son mentiras. ¿Me entienden? Y esto está garantizado, ¿sabe por quién? El padre de mentira, Satanás. La Escritura dice que este mundo está controlado por Satanás. Amén. Así es que el único que garantiza todo lo que el mundo ofrece es Satanás. ¿Sabe quién es Satanás? El padre de mentira, el falsificador, el que falsea todo. Así es que todo lo que el mundo ofrece, no lo creamos. Muchas cosas las disfraza de verdades, pero son mentiras. Al final nos va a cobrar la factura. Va a traer una decepción. En el mundo hay enfermedades, hay preocupaciones, hay decepciones, hay pleitos, hay contiendas, hay enemistades, envidias, egoísmo. Todo es producto de Satanás. Dice el Señor, esto no es mío, esto yo no lo ofrezco. Eso lo ofrece Satanás. Y el que reina es Satanás en el mundo. Así es que el pasar de Jesús tiene el propósito de que lo sigamos, que salgamos de las cosas del mundo y lo sigamos a Él. Él ofrece una nueva esperanza, un nuevo propósito, un nuevo destino para aquellos que atienden su llamado. Amén. Ese es el pasar de Jesús. Ese es el pasar de Jesús. Ahora bien, el Espíritu Santo juega un papel importante hoy en día en la vida de las personas. ¿Sí? El Espíritu Santo, dijo Jesús, les conviene que yo me vaya, porque así el Espíritu Santo lo voy a enviar y estará con ustedes y con ustedes. Dice, el mundo no le conoce y ni le ve, porque no lo conoce, no está con ellos. Dice, pero el Espíritu Santo está con ustedes, hablando a la iglesia, hablándonos a
a nosotros hoy en día. Y el Espíritu Santo es una persona que está en nosotros. Así que tenemos una persona dentro de nosotros que nos va a ayudar a poder seguir en el camino de Jesús. Es por causa del Espíritu Santo en nosotros que caminamos en Jesús todavía. Y dice la Escritura, tengan mucho cuidado con contristarlo, porque es una persona. Déjeme decir una cosa. Ahorita está pasando Jesús por aquí, aunque no lo creamos. Y le voy a decir por qué. Jesús dice en la Escritura que Jesús es la palabra. Amén. Jesús es la palabra. Y también nos enseña que donde Jesús es glorificado, el Espíritu Santo ahí se mueve. Donde está la palabra de Jesús, donde está la palabra instruyéndose, el Espíritu Santo ahí se mueve. Porque el Espíritu Santo y la palabra son dos. El Espíritu Santo y la palabra se mueven juntos. Amén. Se mueven juntos. El Espíritu Santo empieza a activar y empieza a moverse en la persona el deseo de querer más de Jesús, el deseo de arrepentirse, el deseo de entregarse a Jesús. Eso hace el Espíritu Santo, pero lo hace porque la palabra se está ministrando. Amén. Así es que el Espíritu Santo y la palabra siempre irán juntos, nunca van separados. Trabajan juntos hacia el mismo propósito. Y digo yo que Jesús va pasando por aquí, porque Jesús es la palabra. Ahorita se está ministrando la palabra, no palabra de hombre, sino la palabra de Jesús, la instrucción de Jesús. Así es que nosotros, como hijos de Dios, no debemos estar desapercibidos al pasar de Jesús, porque en el pasar de Jesús siempre trae un propósito. El propósito es traer salvación. El propósito a él es rescatarnos. En Lucas 19:10 dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es que cuando Jesús va pasando, se va activando eso. Se va activando la salvación. Se va activando el encuentro con Él. ¿Me entienden? Porque Él vino a eso. Y cuando Jesús pasa, se activa eso. Así es que nosotros debemos estar apercibidos siempre cuando la palabra se está instruyendo. Cuando la palabra se está dando a conocer, hay que estar siempre apercibidos porque el mover de Jesús va a activarse. Tenemos que venir siempre con una expectativa. Amén. Tenemos que venir con una expectativa siempre. Tenemos que venir a la iglesia, a la reunión de los hermanos, o como usted guste llamarle, siempre venir con la expectativa de que me voy a encontrar con el Señor ahí. ¿Por qué razón? Porque lo que se ministra no es palabra de hombre, sino es palabra de la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y es como si Dios mismo hablara a través de la persona. ¿Me entienden? No debemos estar desapercibidos al pasar de Jesús cuando la palabra se manifiesta, cuando la palabra se instruye. Es importante que el Espíritu Santo esté moviéndose en nuestras vidas, de que no esté contristado. ¿Sabe por qué usted ha escuchado los comentarios? El servicio estuvo muy X. El servicio estuvo muy frío, como que estuvo muy aguado el servicio, como que la predicación no estuvo muy bien. ¿Ha escuchado comentarios de esos? Yo sí los he escuchado. Amén. Pero es que el problema no reside en el predicador, el problema no reside en la administración de la palabra, el problema reside en la persona. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo lo tiene contristado. Por eso la palabra nos llama que tengamos cuidado de no contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre debe estar activo en nuestra vida. Siempre debe estar activo. Amén. Cuando el Espíritu Santo no está activo en nuestras vidas, es por causa de nosotros, porque de alguna u otra manera lo hemos contristado. ¿Sabe qué manera no contristamos al Espíritu Santo? Le voy a decir la manera. Cuando leemos la palabra. Cuando tenemos comunión con el Señor como una disciplina. Tenemos tiempos de comunión con Él. Leemos la palabra. Compartimos de Jesús. Eso es lo que hace que el Espíritu Santo se active en nuestras vidas y no sea contristado.
Por eso puede ser que muchos vienen a la iglesia o a la reunión de los hermanos, como usted guste llamarle, vienen con el Espíritu Santo contristado. Por eso muchas veces dicen, oh, sentí el servicio muy aguado, la alabanza estuvo X, realmente no recibí nada. No, el problema es la persona, porque tiene contristado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en él, porque recibió a Jesús, pero lo tiene contristado. Así es que la palabra nos exhorta que no lo contristamos, porque el Espíritu Santo es el que nos va a mover a poder percibir el caminar de Jesús, a poder percibir lo que el mensaje que Dios está dando a través del predicador traiga una instrucción para nuestro diario vivir como cristianos. Así es que cada vez que vengamos a la iglesia, a la reunión de los hermanos, tenemos que venir con la expectativa. Tenemos que venir ya con un respaldo hacia atrás de días anteriores de haber leído la Escritura, de haberle escudriñado, de haber glorificado al Señor, de haberlo alabado y exaltado, de tener comunión con Él. Cuando eso lo hacemos, la persona, el hermano, viene a la iglesia y viene gozoso y alegre y dice, estoy listo para recibir lo que tú tengas para mí. Como dijo Samuel, cuando se levantaba, cuando estaba en el templo, que le decía, ¿me has llamado sacerdote Elí? No, vete a dormir, yo no soy. 3 veces. Y después el sacerdote Elí entendió que era Jehová el que le hablaba a Samuel en su corta edad. Y después dijo, ya sé, fíjate, cuando vuelvas a escuchar esa voz, despierta y dice, heme aquí, Señor. Aquí estoy. ¿Para qué te puedo servir? Parafraseado. Amén. Parafraseado. Y era muy joven Samuel cuando estaba en el templo. Y dice la Escritura que no conocía a Jehová, pero ministraba en el templo. Y dice, pero él no conocía todavía a Jehová. Pero llegó el tiempo en que lo conoció. Si nosotros atendemos los servicios de la iglesia o la reunión de los hermanos con continuidad, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a tener revelación de Dios sobre nuestras vidas. Dice, el joven Samuel era muy niño, él ministraba en el templo día y noche. Dice, y no conocía a Jehová. La pregunta es entonces, ¿por qué ministraba a Jehová si no le conocía? Pero dice, y después Jehová se le manifestó. Este es un propósito de Dios, que nos dé a entender a cada uno de nosotros, entre más entendamos la casa del Señor, o estemos activados en su servicio, tarde que temprano vamos a conocer al Señor. Tarde que temprano el Señor nos va a manifestar algo o nos va a revelar algo. Eso es lo que pasaba con Samuel. No le conocía, pero tanto que estuvo en el servicio en el templo, Dios se le manifestó. Así puede suceder con nosotros. Amén. Así es que siempre tengamos el Espíritu Santo activo en nuestras vidas, no contristado. Porque cuando lo tenemos contristado, creo que nos estamos privando de tantas bendiciones que Dios trae a través de la administración de su palabra. Es el pasar de Jesús. Así es que atendamos siempre el llamado del pasar de Jesús, que dice, sígueme. En otras palabras, dice, sal fuera. En toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sabe cuál es el mensaje principal? Salgan fuera. Huyan de ahí. Es el mensaje principal. Desde Génesis a Apocalipsis. Y dices, huyan de ahí, salgan de ahí. ¿Por qué? Porque esto lo vemos. Lo vemos desde Moisés, ¿se acuerda usted? Dice que Jehová llama a Moisés. Moisés cuando huye de Egipto se va a otro lugar y allá lo manda a traer Jehová. Y le dice, tengo una misión para ti, liberta a mi pueblo. ¿De qué lo va a libertar? De la esclavitud. El pueblo estaba metido en la esclavitud. ¿De quién? De Egipto. ¿Qué representa Egipto? El mundo. El pueblo de Dios estaba metido en cautiverio en el mundo. ¿Por qué? Por atender el llamado del mundo. Cuando uno atiende el llamado del mundo, téngalo por seguro que es a esclavitud. ¿Por qué? Porque el mundo tiene el propósito de que la humanidad le dé la espalda a Dios. No conozca al Dios verdadero
y no traiga salvación para su vida. Ese es el propósito del mundo. Por eso esclaviza a muchos, de una o de otra manera. Pero tenemos que estar apercibidos de eso para no caer en su cautiverio. Amén. Así es que no sigamos tanto el llamado del mundo. Y le dice a Moisés, ve y liberta a mi pueblo. Y dile a Faraón, dile, deja libre a mi pueblo para que vaya y me adore al desierto. En otras palabras está diciendo, sácalos de ahí. Sácalos. Como un tipo de llamado que dice Moisés al pueblo hebreo. El Dios, el gran yo soy, dice que salgan de ahí. ¿Me entiendes? Es un llamado. Abraham también lo llamó. Dice la palabra que Jehová llamó a Abraham, dijo, sal de tu tierra. ¿Se da cuenta? Sal, un llamado a salir de. Dice que Abraham era de Ur de los Caldeos y ahí vivía con su padre, su madre y su familia. Pero Ur de los Caldeos, ¿sabe qué era? Un pueblo idólatra. Un pueblo idólatra. De mundo. Como está lleno este mundo. De tanta idolatría. Muy atractivos y todo. Y muchos lo siguen. Amén. Pero Jehová le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Es decir, sal de ahí. Sal de la idolatría de ahí. Sal de aquello que te tiene cautivado. Sal porque yo te voy a mostrar algo mejor. Ese es el llamado que Jehová le hace a Abraham. Un salir hacia afuera. ¿Me entienden? Tenemos otro ejemplo. ¿Se acuerda usted de Lot y su familia? ¿Dónde estaban? En Sodoma y Gomorra. Jehová le dice a Abraham, Abraham, voy a destruir Sodoma. Vienen unos ángeles, están ahí con Abraham y le dicen todo lo que va a acontecer. Abraham, venimos de parte con una instrucción, vamos a ir a destruir Sodoma. Espérame tantito, ahí está mi sobrino Lot, también lo vas a destruir. Y empieza ahí, dice, si hay tantos justos, lo vas a hacer. Si hay tantos justos, y se va hasta abajo. Y dice, si hay uno, no lo destruye. Y ahí estaba Lot. ¿Y qué fue la instrucción de los ángeles hacia la familia? Cuando llegaron a Sodoma y Gomorra y fueron a tocar a la casa, a la familia de Lot, dijo, oye, ¿sabes qué? Junta tu casa y todos sácalos de aquí, porque los vamos a destruir Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra tipifica el mundo. Amén. Pero el llamado de los ángeles, salgan fuera, huyan de aquí. Así es que el llamado es un llamado de urgencia hoy en día. A salir del llamado del mundo para transicionar al llamado de Jesús. Un llamado a la salvación, un llamado a una nueva esperanza, un nuevo destino, un nuevo final de nuestras vidas. Amén. Tenemos que transicionar del llamado del mundo al llamado de Jesús. Y así lo hizo Lot. El mensaje dice, saca toda tu familia. Dice, y huyan de aquí, huyan hacia el monte, porque ahí van a ser salvos. Y para mí el monte significa Jesús. Es el lugar donde tenemos salvación y no otro lugar. Amén. Dios es bueno y siempre su intención es resguardar a su pueblo. Nosotros somos su pueblo y Él siempre quiere resguardarnos. Pero Él dice, tengan mucho cuidado. No atiendan tanto el llamado del mundo, sino más bien atiendan más mi llamado. El llamado del mundo no tiene garantía. Es falso, porque está respaldado por Satanás. Satanás es el falsificador, es el padre de mentira. Pero mi llamado está garantizado por mi Padre eterno. Está garantizado por mi palabra, la palabra de Dios. Está garantizado por lo que yo hice en la cruz del Calvario. La muerte no me retuvo. La sepultura no me pudo detener y he resucitado. Todo eso está garantizado. Así es que yo te pregunto hoy, ¿a qué llamado estás atendiendo hoy en día? ¿Al llamado del mundo o al llamado de Jesús? Amén. Atendamos siempre el llamado de Jesús, porque en su llamado siempre hay un propósito. Y Jesús siempre pasa. Estemos siempre apercibidos del pasar de Jesús. Porque si estamos desapercibidos, perderemos un propósito grande que Dios tiene para nosotros. Amén. Algo grande. Voy a leerles algo que estuve escribiendo. De repente escribo. No soy escritor, pero de repente. Amén. Sí, amén. Entonces, dice,
la diferencia entre los dos llamados. El llamado del mundo es para esclavitud, y lo voy a leer porque quiero compartirles esto. El llamado del mundo es para esclavitud. Es el llevar cargas y tareas, cansancios a nuestras vidas. Es depresiones, decepciones, enfermedades, aflicciones, envidias, desuniones, perdición, pleitos, muerte. Es parte de un reino que no va a tener fin. Un reino que tendrá fin, perdón. Y que todos los que se aferran a este mundo correrán la misma suerte. Al final tendrán una muerte eterna. Un llamado a algo nuevo es lo que nos hace Jesús esta noche. Un llamado a algo nuevo, mejor y verdadero en Él. El llamado de Jesús es para libertad. El llamado de Jesús es para darnos reposo. El llamado de Jesús es para unirnos. El llamado de Jesús es para tener contentamiento. Hay salvación en Él. Somos bendecidos. Somos parte de un reino que no tendrá fin. Amén. Sino que éste permanecerá. Y todos los que se aferran a este llamado de Jesús y a Él corren, ellos tendrán vida eterna. Es decir, no morirán. Moisés atendió y siguió el llamado y bajo una mansedumbre hacia Dios. Moisés fue el hombre, dice la Escritura, que fue un hombre muy manso. Y bajo esa mansedumbre atendió el llamado de Jehová. Dice, fue libre, vino a ser libertador, trayendo salvación a un pueblo que estaba bajo esclavitud, y fue un mediador de bendiciones para un pueblo que se rebelaba contra él. Cuando iban por el desierto, le decían, Moisés, no hay nada que comer, no hay bebida, no hay nada, no tenemos agua. Y Moisés era el mediador. Moisés iba a Jehová, Señor, esta gente tiene hambre. Dice, ok, ahí va el maná. Señor, esta gente tiene sed. Ok, golpea la pena. Era un mediador. Y todo atendió. Moisés atendió el llamado de Dios bajo una actitud. ¿Cuál es? La mansedumbre. No podemos atender los llamados de Dios si no hay mansedumbre en nuestra vida. Si no hay humildad y un corazón humilde. Si no hay estos ingredientes, es muy difícil que atendamos el llamado de Jesús. Y mucho menos seguirlo. Amén. Abraham atendió y siguió el llamado bajo la obediencia a Dios. Fue libre de un alrededor de idolatrías, saliendo de ahí, para conocer al verdadero Dios y poseer una herencia y ser bendecido y para dar esa bendición y esa herencia a muchos hoy en día, a todos que atienden el llamado de Jesús a seguirle a Él. La Escritura dice que todas nuestras maldiciones fueron llevadas por Jesús en la cruz del Calvario. Y ahí hubo un intercambio. Las maldiciones las tomó Jesús y nos las intercambió. ¿Por qué? Por bendiciones. Y dice la Escritura, dice que a través de esto nosotros ya no hay maldición, porque Jesús cargó con ellas y las intercambió por las bendiciones ¿de quién? Que Dios le hizo a Abraham. Dice, las bendiciones que Dios le hizo a Abraham están ahora sobre nosotros. Dice, poseámoslas, aferrémonos a ellas, hacémonos de ella, porque esto es algo que Jesús nos lo ha dado. Nos quitó las maldiciones y nos da las bendiciones que Dios le dio a Abraham. Por eso es importante que nosotros transitemos del llamado del mundo al llamado de Dios, a seguir a Jesús, la nueva esperanza, el nuevo destino, un nuevo final para nosotros. Amén. Así es que, ¿cuál es el llamado que está siguiendo hoy en día? Amén. Será importante que nosotros analicemos nuestro diario vivir hoy en día. Y si la balanza está más cargada para el llamado del mundo, tenemos que levantarnos y esforzarnos y darle la espalda a ese llamado y seguir el llamado de Jesús. Amén. Ese es el llamado. El pasar de Jesús tiene un propósito. ¿Cuál? Sígueme. Fue con sus discípulos, cuando estaba reuniendo a sus discípulos en el mar de Galilea, vio a unos y le dijo, dejen ahí lo que están y síganme. Fue a otros, iba pasando y también vio a otros y le dijo, dejen y síganme. Fue con Mateo, que era que estaba en el banco de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Hay algo en común en todo eso. ¿Sabe cuál es? Que dejaron lo que estaban haciendo
estaban dejando por atender al mundo. Estaban dejando el llamado del mundo. Eran pescadores, otros eran esto, aquel era un cobrador de impuestos y lo dejaron. Hay algo en común en todo eso, en que dejen atender el llamado del mundo y sigan a Jesús. Jesús es la vida eterna, Jesús es la salvación. Yo he venido a buscar y a salvar aquello que está perdido. Y cuando dice está perdido, para Jesús significa que es gente que está siguiendo el llamado del mundo y no el llamado de Él. Por eso cuando Él nos encuentra, nos dice, salgan de ahí y vénganse conmigo, en otras palabras. Gracias a Dios que nosotros hemos atendido ese llamado. Y la exhortación es a que permanezcamos en ese llamado. Que no cedamos ante las tentaciones del mundo. Que no cedamos ante lo que el mundo nos ofrece. Porque es falsedad. Está respaldado, no se nos olvide, por Satanás. Y él es el padre de mentira. Así es que no le creamos mucho al mundo. Tengamos mucho cuidado. Amén. Lo que Dios dice es, síganme. Síganme. Amén. Y van a ver lo que en mí hay. Amén. Vamos a ponernos en pie esta noche. Amén. Y vamos a orar. Vamos a orar con el propósito de que el Espíritu Santo nos ayude a permanecer en el llamado de Jesús, en este camino que dice la Escritura que es el camino angosto. Dice, Jesús es el camino angosto. Dice, en el cual muchos batallan en entrar en él. Y como batallan, no quieren esforzarse y mejor se van por el camino ancho. Y dice la Escritura que es camino de perdición. Pero Jesús es el camino angosto, el camino de la salvación. Amén. Señor, damos gracias, Señor, por tu palabra esta noche, Padre. Queremos, Señor, poner delante de ti, Señor, nuestras vidas, Padre. Señor, ayúdanos cada día.